El nombre, de hecho, parece una burla, neta parece un albur. Centros de readaptación social, entra un carterista y termina saliendo un narcotraficante, un asesino, un violador. Estamos en una crisis en nuestro sistema penitenciario. Cuando el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, asumió el cargo, ese fue uno de los principales compromisos, reformar el sistema penitenciario. Pero después de algunos años, después de varias declaraciones, seguimos teniendo motines, seguimos teniendo conflicto y seguimos teniendo la ausencia de gobierno, la ausencia del control del Estado dentro de cuatro paredes. Hoy, en Punto Cero, hablamos de la crisis del sistema penitenciario, de la crisis en las cárceles aquí en nuestro país. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a hablar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Hoy en Punto Cero hablamos sobre la crisis de las cárceles en nuestro país, cárceles que se convierten pues, en centros de formación de criminales, cuando se supone que tendrían que estar rehabilitando a los internos que llegan a estos centros. Platicamos con uno de los mejores abogados penalistas en este país, experto también en temas criminológicos, el abogado, usted ubica muy bien, Gabriel Regino. Abogado, ¿cómo estás, Gabriel? Luis, un gusto. El gusto es mío. Un placer. Centro de Readaptación Social, los famosos cerezos o ceferezos, pues es un albur el nombre, Readaptación Social. ¿La idea del sistema penitenciario, al menos en el papel, es esa? Sería un oxímoron, efectivamente, es una contradicción en sus términos. Fíjate, Luis, que hace casi ya 3 siglos, un penalista, se le dice español, aunque nació en Tlaxcala, pero como eran los tiempos de la Nueva España, pues entonces es español. Era español. Don Manuel de Lardizábal y Uribe. Él escribió un libro que se llama Discurso sobre la reforma penal contraída a las leyes criminales de España. Es un libro que le movió a escribir seguramente, porque así lo dice en el prefacio, después de haber leído un clásico de los delitos y de las penas de el Marqués de Beccaria. En ese libro, de hace casi 3 siglos, dice don Manuel de Lardizábal y Uribe: ¿qué errores tan grandes se cometen en las prisiones cuando se recluye lo mismo al que robó por necesidad, al que mató por amor, con el consumado delincuente que ha hecho del crimen su modus vivendi? Ahí todos encerrados, los que eran buenos terminan convirtiéndose en malos, y los que ya eran malos terminan perfeccionando sus oscuras virtudes. Bueno sería, señalaba Lardizábal y Uribe, que hubiera una separación de los reos, una clasificación adecuada. Sería importante, dice Manuel de Lardizábal y Uribe, que el trabajo, la educación, sean los ejes que guíen la reclusión de los hombres en prisión, pues de lo contrario, las cárceles terminarán convirtiéndose en semilleros y seminarios de hombres malos. Hace 3 siglos. De ahí viene la frase: las cárceles son la universidad del crimen. Hace 3 siglos. De hace 3 siglos en donde ya se contemplaba todo esto. Y a ver, empezando con esta pues enseñanza que nos traes, Gabriel, desde hace 3 siglos, analicemos un tanto el porqué de las cárceles dentro de la historia, de la teoría jurídica, también del comportamiento social. La cárcel hay quien la estudia como un reproche de alguien que ha hecho algo malo, de alguien que ha violado una ley, y de alguna manera es el ejemplo. Si tú violas una norma, si tú matas, si tú robas, si tú violas, si tú cometes un ilícito, entonces vas a tener un castigo. Para que no tengas el castigo, trata de no hacerlo. Era una idea pues para tratar de que la sociedad se comportara de una manera un tanto más adecuada. Varios siglos después, pues sigue habiendo delitos, sigue habiendo gente, sigue habiendo incremento de violencia. A lo mejor la cárcel no es necesariamente la solución al problema. En lo absoluto, la cárcel no se puede ver como una solución al crimen. Desde, por ejemplo, la Edad Media, privar de la libertad a una persona es una demostración de poder, principalmente. Número 2, es un ejercicio de control. Y número 3, podría ser una circunstancia punitiva de castigo.
La mayoría de las sociedades, y más la mexicana, querido Luis, somos una sociedad vindicativa, que pensamos más en el castigo que en la prevención. No sé si tú hayas sido muy travieso de pequeño, pero a lo mejor parte de tu auditorio sí, y habrán de recordar que los primeros castigos que recibimos en casa son a tu cuarto y a estar encerrados. Te encierran. Es el primer encierro. O te vas a la esquina. Claro. No te mueves de ahí. Exacto, y son los primeros encierros. ¿Cuándo empieza a tomar forma la cárcel asociada a un evento criminal? Cuando tenemos ya la sociedad industrial, porque se convierte en delito no hacer nada. Entonces se crean delitos como la vagancia, la malvivencia. Y a las personas que no están haciendo nada se les detiene y se les mete en galerones a trabajar. Órale, y a producir, y a producir. Trabajo forzado. Trabajo forzado y sin paga. Hoy en día tenemos a una gran cantidad de empresas que contratan a reos, que trabajan desde las cárceles. Pero lo más interesante es lo siguiente. ¿Por qué? Son muy buenas, a lo mejor son gente de buen corazón, pero ¿sabían o sabíamos que los reos tienen suspendidos sus derechos? Por lo tanto, no se pueden ir a huelga, no pueden pedir aumento de sueldo, no tienen vacaciones, no tienen pensión, no tienen nada. Y se les paga el salario mínimo y de manera no inmediata, sino postergada durante meses. ¿Cuántas violaciones se cometen en las cárceles? Y estamos hablando también de un aprovechamiento brutal de las empresas que lo llegan a hacer. Además. Vendes un producto, por ejemplo, un mueble, y lo vendes muy, muy, muy caro a comparación de lo que realmente te costó. Y legalmente hablando no hay posibilidad de pelearlo, ¿verdad? Nada. No se puede hacer suspendido nada. tus derechos. Es el negocio perfecto. Y las cárceles, volviendo a lo que me preguntabas, si es la solución, no es la solución. ¿Son necesarias? Sí son necesarias, pero se ha hablado muchísimo del tema. Hay libros, doctrina, ríos de tinta, etcétera, pero yo quiero proponerte aquí, con tu auditorio, una idea, algunas ideas, que a lo mejor se pudieran poner en práctica, y voy a dar la lógica de ello. ¿Por qué hay tantos motines y descontrol en las cárceles? Bueno, son muchos factores, desde luego, pero yo encuentro uno que le llamo burocracia. Las cárceles, privar de la libertad a una persona, como te había dicho hace unos instantes, es primero una demostración de poder y después es un ejercicio de control. Bueno, pues ¿quién crees que está a cargo de las cárceles en el país? Un político que generalmente se ocupa la Secretaría de Gobierno. En la Secretaría de Gobierno tiene que haber un político, pues porque tiene que estar lidiando con todos los maneja los integrantes de la asuntos comunidad. internos de la política local o de la política nacional, en el caso de los federales, ¿no? En el Así caso es. de la Secretaría de Pero ¿qué Gobernación. tiene que estar haciendo un político administrando cárceles? De las que ni las conoce ni las entiende. Solo las va a conocer cuando termine el cargo, lo detienen a otra administración y lo Y recluyen. entonces ya estás adentro, ¿no? Entonces ya va a conocer las cárceles. Ok. Entonces, yo propongo que el próximo gobernador de cualquier entidad o el presidente de la República, lo que vaya a hacer, alguien que escuche, que le gire el disco, que diga, a ver, señores, las cárceles se acabó, ya no van a depender de gobierno o de gobernación. Se las voy a pasar a otra área. ¿A qué área? ¿Seguridad pública? No. Deben de estar en la Fiscalía o en la Procuraduría. Ok. Hay algunos estados que lo tienen así. ¿Cómo cuáles? Creo que Jalisco ya lo Jalisco. tiene así. ¿Por qué tienen que estar las cárceles ahí? Pues por esa sencilla razón siguiente. Las personas que se encuentran ahí sujetas a proceso o sentenciadas, aparte de ser personas que tienen derechos, en cuanto a derechos humanos, no como los laborales que hablábamos hace unos instantes, son una fuente constante de información. ¿Información para qué? Bueno, respetando la dignidad de los reos, deberíamos de empoderar en México lo que se llama las unidades de análisis o unidad de ciencias de la conducta. Okay. Ciencias de la conducta. Y aparte ahorita voy al tema de inteligencia. ¿Por qué ciencias de la conducta? El caso ahorita de moda, el tatu o el tatos. El tatos nada más es el hijo de una generación marcada por el ponchis, antecedida por Ríos Galeana y por una playa de constelaciones criminales que ha habido en México. Pero ¿dónde están los análisis
de cuál es el prototipo y factores que predisponen a las personas a cometer conductas violentas. No lo tenemos. Otros países sí, Estados Unidos, por ejemplo, en Europa. Seguimos con más, esto es Punto Cero. A ver, hoy día las cárceles dependen de las secretarías de gobierno o de la Secretaría de Gobernación, en el caso de las cárceles federales. ¿Qué le parecería a usted la idea de que las cárceles dependen de la Procuraduría, sí, de la PGR, de la que hoy está en ruinas, pensando que no estuviera en ruinas, pensando que fuera una fiscalía que sirva? Es la idea que está presentando en este espacio Gabriel Regino, que te soy sincero, yo no lo había escuchado. Gabriel, ¿funciona así en otros países, supongo? En algunos, pero vuelvo a lo que es importante. Las fiscalías están integradas por peritos, policías, investigadores, etc. Conocer la conducta de un reo permite conocer modus operandis, hacer perfilaciones criminales. Un ejemplo, si en una prisión tenemos a 100 personas por diferentes delitos, vamos a preguntarles primero dónde viven. Y vamos a encontrar sorprendentemente que muchos pertenecen a una región en concreto. Cuando vamos a visitar la región en concreto, vamos a ver que es una zona criminógena. ¿Por qué? Pues porque está allende o excluida de servicios sociales, urbanísticos, médicos, etc. Y entonces empezamos a encontrar correlaciones. Pero además, el propio reo, para poder obtener beneficios, como puede ser su preliberación en una ejecución de sentencia o un criterio de oportunidad, puede aportar información a los investigadores de lo que está sucediendo en las calles o el porqué de la violencia. Nada de lo que pasa en la calle le es ajeno a lo que pasa en la cárcel. En la cárcel van a convertirse como oficinas de muchos líderes criminales que ahí siguen operando. La extorsión, el secuestro, etc. Con fiscalías, una fiscalía encargada de la operación de la cárcel, va a obtener esa información. Va a poder resolver una gran cantidad de crímenes. Y puedes convertir a los propios reos en generadores de una gran cantidad de datos que hoy están perdidos. Se dice, por ejemplo, no lo sé, pero se dice que en los eferesos, cuando uno va a platicar ahí con un interno, todo queda grabado, que en los sótanos están agentes del CISEN grabando las conversaciones. Es posible que así sea. Pero ¿y luego? Salimos a la calle, Gabriel, y bueno, le preguntamos a la gente quién cree que tenga el control en los penales. Los delincuentes obviamente pueden tener control en los penales. ¿Qué tanta confianza tienen en el sistema penitenciario? Esto fue lo que nos respondieron, ¿te parece si lo vemos? Vamos. Sí, yo creo que sí los controlan, definitivamente, porque es una mafia. Ahí todo creo que se maneja dando dinero para tener seguridad y todo se maneja pagando y pagando y pagando. Pues eso ya es, hasta los niños lo saben, por los delincuentes, por los custodios, por la policía, pues por la corrupción que hay dentro de los penales. O sea, dentro de los penales se maneja droga, se maneja prostitución, dentro de los penales se hacen extorsiones vía telefónicas. Entonces, eso ya todo el mundo lo sabe, ¿eh? Nada más que políticamente no quieren poner un respaldo, no se quieren comprometer. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque todo esto es, ¿cómo te diré? No hay una regla, las mismas personas que los cuidan están coludidas con la mafia y todo esto, sabemos, es un secreto a voces, ¿no? Todo el mundo sabe que precisamente no hay una forma de poderlos educar, ¿no? O sea, ha habido programas, hay muchos programas dentro de los penales que han ido quitando, que son los deportes, digamos, el fútbol americano es uno de ellos, y lo han ido como que delegando, ¿no? Pero sí, al final del día los presos son los que tienen el control de los penales. Claro que sí. Bueno, aparte de las noticias que han salido, pues siempre la corrupción en los penales ha existido. Es algo que quieren silenciar, pero pues no se puede. Las ratas siempre salen. Sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente aquí no gobierna el que dice que gobierna. Hay 5 o 6 personas que son las leyes y te imponen.
Bueno, pues no hay confianza en el sistema penitenciario, creo que es clave. Y esto también creo que termina por generar una percepción social de, a ver, bueno, me van a detener y al final si tengo dinero, si tengo un contacto, si algo pasa, no va a pasar nada. Hay una sensación de impunidad. De ahí que viene también una pregunta que quiero hacerte, Gabriel. ¿Quién tiene que estar en la cárcel? ¿Quién no tiene que estar en la cárcel? Han criticado mucho el nuevo sistema de justicia penal porque nadie está en la cárcel, porque ahora ya nada es delito grave como antes existían esos delitos graves y que hay que tener la presunción de inocencia, pero hay un país sediento de justicia y no hay una percepción de que la cárcel realmente sea un castigo. ¿Te parece si platicamos al respecto del tema después de la pausa? Claro que sí. Seguimos, esto es Punto Cero. Luis Cárdenas, MX, Twitter y Facebook. Seguimos platicando aquí en este espacio, seguimos en Punto Cero platicando sobre las cárceles, sobre los penales. Platicamos con Gabriel Regino. Gabriel, a ver, no hay una sensación de que la cárcel realmente vaya a ser un castigo. Quien está en la cárcel dicen va a tener privilegios, igual iba a poder salir. Ha sido muy criticado el nuevo sistema de justicia penal por lo mismo. Porque no hay la percepción del castigo. ¿Quién tendría que estar realmente en la cárcel? A veces vemos a alguien que se robó un pastelito ahí en un Oxxo o al mismo tiempo pues vemos algunos que son muy peligrosos y están fuera. ¿Quién tendría que estar en la cárcel? También ha habido muchísimo abuso en el uso de la prisión preventiva para mantener a personas que todavía no se sabe si son o no responsables de los eventos que se les imputan. Es una pregunta muy importante, muy fuerte y muy necesaria. ¿Quiénes deben de estar en prisión? La respuesta sencilla es que nadie debería estar en prisión porque deberíamos de centrar nuestros esfuerzos en la prevención del crimen. Y solamente cuando se hayan roto las barreras preventivas desde la educación, la familia, el barrio, la escuela, etcétera, la prisión debe ser utilizada solamente para mantener en ella a las personas que objetivamente representen un riesgo para la sociedad, un riesgo de sustracción de fuga, un riesgo para las víctimas, ofendidos o testigos, y aquellas personas que en un juicio con el debido proceso ya hayan sido declarados penalmente responsables. De tal suerte que nuestra población penitenciaria actual, que es de aproximadamente 240,000 personas, y fíjate en este dato, mira, si al año se denuncian 1 millón de delitos aproximadamente a nivel nacional, la porción de personas en prisión es una es cuarta muy pequeña, parte. claro, lo que nos habla de un problema estructural. Pero de todos, o sea, porque tú tienes al año 1 millón, al año ¿cuántos sentenciados tendrás, no? Exacto. Entonces, es importante que en las cárceles, insisto, estén las personas que realmente lo requieran estar. La prisión no soluciona, la prisión genera, por lo general, mayores problemas presupuestales, de control, de corrupción, etcétera. Entonces, sí es un fenómeno estructural que hay mucha gente que lo entiende. Lo único que necesitamos en México es que quienes nos gobiernan lo entiendan, porque la cárcel no da votos, por lo tanto, no interesa. A ver, ahí hay un tema interesante ahora que lo tocas. En algunos países europeos, la cárcel da votos. ¿Ah, sí? O sea, en algunos países siguen manteniendo sus derechos. Claro, ahí sí, entonces... ¿Tendríamos que copiar esos modelos? Pues aquí insisto, es el castigo, ¿no? Ya Tú estás en la cárcel, ¿no? ya no. Sí, imagínate. El que va a hacer el meeting lo tienen que dejar ahí mejor. El debate ahí no en el reclusorio oriente. Debería ser al revés, porque hoy un gobernador termina y sigue a la prisión. Mejor metemos primero a la cárcel para que aprenda, y ya que salga, ya para que no quiera regresar y se porte bien. Sería una posibilidad. Pero tiene que haber interés y tiene que haber conocimiento fundamentalmente en esto. La cárcel en este país, no sé qué tan mito o qué tan realidad sea, es para la gente que no tiene recursos económicos. O sea, si eres pobre, terminas en prisión. Sí es un factor que influye bastante, aunque se diga lo contrario, sí. La pobreza se criminaliza en México. ¿Y por qué razón? Porque la gente que no tiene recursos económicos tendrá que conformarse con un defensor público que no necesariamente son malos. Hay defensores públicos que son extraordinarios. Pero ¿sabes qué está pasando?
que ahora esos defensores públicos están sobrecargados de trabajo porque los reos que llegan dicen, el licenciado fulanito de tal es el bueno, el licenciado Fernando Allende es el mejor, entonces todos van a querer contratar a Fernando Allende, o sea, designarlo pues Sí, como claro. público. Y entonces pues se llena de Sí, ya trabajo no y la pueden, calidad ya son baja. muchos, sí, Entonces por la calidad supuesto. bajando. Entonces esos son otros temas, o sea, es un aspecto estructural, pero sí, la pobreza se criminaliza, sí. Si se tiene recursos, puede tener una estancia agradable en prisión, puede Inclusive. tener televisión, visitas, iPad. cantidad de cosas, lo que no hemos visto, mi querido Luis. Entonces, pero volvemos a insistir, que los políticos se sienten y entiendan el fenómeno estructural. Pues hay finalmente, Gabriel, un asunto, digo, finalmente se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero hay aquí un asunto que tiene que ver con esta concepción del sistema penitenciario, con esta concepción de las cárceles. Yo me quedo nada más con esta duda. ¿Quiénes realmente deberían de estar? O sea, ¿qué delitos son a lo mejor los que realmente sí lo ameritarían? Ahora el nuevo sistema de justicia penal pone delitos preventivos. Yo no sé si alguien que se roba un coche tiene que estar ahí, igual que alguien que haya asesinado, o igual que tal o cual, nos dices alguien que represente un verdadero peligro para la sociedad. Pero medir eso es muy complicado. Ahora, con el nuevo sistema, tenemos una cosa que se llama análisis de riesgo, unidad de análisis de riesgo, que dependen de las unidades de medidas cautelares, las célebres UMECAS. Entonces ahí tenemos a trabajadores sociales, que debería de haber criminólogos ahí, que hacen el perfil de las personas y pueden determinar, con base en sus antecedentes, si hubo una amenaza, si es un riesgo para la sociedad. Por ejemplo, una persona, rápidamente el tema que se debatió muchísimo, detengo a una persona con un AK-47 y al rato sale. ¿Es delito que amerita prisión preventiva oficiosa andar cargando un AK-47? No, señor, no lo es. Pero eso no impide que la fiscalía le diga al juez, pero por el tipo de arma y la forma en cómo lo consiguió y la investigación que yo realicé, esta persona funciona para una célula de crimen organizado y por lo tanto es un riesgo a la sociedad, pido que se quede. Y el juez dirá, ok, se queda. O sea, aquí el problema es que las fiscalías no están haciendo su chamba. Algunas todavía no han aprendido a utilizar adecuadamente las herramientas del sistema acusatorio y por eso empiezan a criticar. Pero todo tiene forma de solventarse. Estas personas pues deben de estar en prisión, sí, por supuesto, pues porque son violentas y pueden generar mayor problema afuera. Pero, Luis, el día de mañana va a salir. Entonces, tenemos que replantearnos la forma de lo que tú atinadamente dijiste al principio. Centros de readaptación social, ¿qué estamos haciendo para la readaptación? Gracias, Gabriel Regino. Twitter, Facebook. @ Gabriel Regino, y en Facebook tengo una página que es Gabriel Regino García. Ahí estamos a la orden. Gracias, Gabriel. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana tempranito en la primera emisión de Noticias MBS desde las 6 de la mañana. Pásela usted muy bien. Bye bye.